Hola, soy Rubén Evuy. Hoy les presentamos África despierta. Un famoso experimento psicológico fue realizado por Kenneth y Marie Claire en la década de 1940. En este estudio se eligió a niños negros de entre 3 y 7 años y les presentaron muñecas idénticas en todos los aspectos, excepto por el color de piel. Unas eran blancas y otras negras. Y les pidieron elegir qué muñeca más les gustaba. La mayoría de los niños negros eligió la muñeca blanca como la buena, la bonita o la preferida, mientras que la muñeca negra era asociada a características negativas. Los investigadores concluyeron que la sociedad había condicionado a esos niños a asociar lo bueno con lo blanco y positivo y lo negro con lo negativo, alterando profundamente su autoimagen y autoestima. Este estudio demostró cómo desde la infancia, sin darnos cuenta, nos enseñan a pensar que lo blanco es mejor y lo negro es malo. Este experimento puede revelar algo extraordinariamente más poderoso y doloroso. No es solo la pobreza económica la que limita a África, sino un sistema de ideas y símbolos que legitima la superioridad de lo extranjero y lo blanco. Desde una edad temprana, muchos niños en todo el mundo internalizan prejuicios que asocian lo blanco con lo bueno, el éxito, la autoridad y la belleza, y lo negro con lo malo o inferior. Ejemplo, en los dibujos animados, La Bella y la Bestia. La bestia, representada con rasgos negros, amenazantes, es vista inicialmente como mala, agresiva y peligrosa. Cuando aprende a amar, cambia su conducta y se transforma en un joven blanco y guapo, reforzando visualmente la idea de que lo bueno y admirable es blanco y lo peligroso o malo es negro. El Rey León. Scar, el villano, tiene rasgos negros, un pelaje más oscuros, ojos amarillos y expresión amenazante. Simba y Mufasa, los héroes, tienen rasgos blancos, ojos grandes, expresiones bondadosas. Esto enseña simbólicamente a los niños que lo oscuro es peligroso y lo claro es bueno y virtuoso. Aladín. Los villanos como Jafar están representadas con piel más oscura o vestimenta negra. Los héroes, Aladín y Jasmine, son blancos, atractivos, simpáticos. Un mensaje subliminal, la estética del color, refuerza la moralidad. Hasta Tarzán es blanco. ¿Por qué el rey de la jungla, el hombre que domina la naturaleza africana, el héroe que lidera a los animales y sobrevive donde otros perecen, es inevitablemente blanco? La respuesta revela uno de los mecanismos más sutiles y potentes del condicionamiento racial, la narrativa del salvaje noble que solo alcanza su verdadero potencial bajo la piel blanca. Hay un otro nivel de condicionamiento mental al negro en general y al africano en particular, del que casi no se habla porque incomoda, porque toca lo sagrado, porque cuestiona imágenes que muchos heredaron sin preguntar de dónde venían. Con el tiempo, no sé si te has dado cuenta de algo inquietante. En muchas representaciones religiosas, Dios es blanco. Las imágenes son blancas, los santos son blancos, mientras los demonios son representados como negros. Satanás es representado como negro. Representaciones como estas deberían eliminarse en todas las iglesias africanas y del mundo, porque cuando un niño negro o africano entra a una iglesia y ve a Dios con piel clara, a Jesús representado como blanco, a los santos alejados de sus rasgos negros y el mal representando con oscuridad, este niño no recibe solo un mensaje religioso, recibe un mensaje psicológico, un mensaje que le dice: lo que se parece a ti está lejos de lo divino, lejos de lo bueno. Ese es uno de los condicionamientos más peligrosos porque opera desde el inconsciente, desde lo simbólico, desde lo emocional. No se discute, se absorbe. Y luego nos preguntamos por qué muchos negros y africanos dudan de su valor. Asocian lo extranjero con lo superior. Durante la expansión islámica, los árabes musulmanes participaron en una larga trata esclavista de africanos negros que duró más de 1000 años. Millones fueron capturados y trasladados hacia el norte de África, Medio Oriente y Asia. Muchos hombres fueron castrados, los cortaban el pene.
con altísima mortalidad, y muchas mujeres usadas como concubinas, lo que explica la escasa descendencia afro en esas regiones hoy. El Islam, en el continente africano, no solo trajeron una religión, es una ideología política, una estructura espiritual jerárquica, un sistema simbólico que colocó a África en posición de discípulo eterno y nunca de origen. Al africano se le convenció de que Alá es su creador, pero junto con esa creencia se le impuso una condición silenciosa y poderosa. Alá solo escucha en árabe. El Islam afirma que el Corán solo es plenamente valioso en árabe y que las oraciones rituales como el salat deben realizarse obligatoriamente en esa lengua. No importa si quien ora es africano, todos deben hablar el idioma árabe del desierto para ser escuchado por un Dios universal. ¡Qué paradoja! Y aquí surge una pregunta legítima, profunda y necesaria. ¿Qué clase de Dios verdaderamente universal exige que sus hijos se dirijan a Él en un solo idioma humano? Si Alá creó todas las lenguas, ¿por qué solo una sería aceptable? Si Alá es omnisciente, ¿por qué un africano debe aprender árabe para hablar con su creador? ¿No convierte esto una lengua y un pueblo en intermediarios espirituales privilegiados entre Dios y el resto de la humanidad? Esta estructura no es inocente. Obliga al africano a repetir palabras que muchas veces no entiende, a memorizar fórmulas ajenas a su cultura, a asociar lo sagrado con lo extranjero. Se le enseñó a orar, pero no a crear, a repetir, a no interpretar, a obedecer, pero a no cuestionar. Hoy África gasta 4.010.400 millones de francos cefas, unos 7.200 millones de dólares cada año, para enviar fieles a la Meca, enriqueciendo a Arabia Saudita, mientras aquí los problemas esenciales persisten. Se nos ha condicionado a no cuestionar lo que nos enseñan sobre Dios, a obedecer rituales, a pagar por fe sin pensar en la inversión que podía transformar nuestro propio continente. Solo con ese dinero, el problema de la electricidad podría resolverse en muchos países africanos cada año, conectando hogares, industrias y vidas. Esta es la paradoja de una devoción que nutre riquezas externas mientras nuestra propia tierra sigue esperando libertad y desarrollo. África podría decidir escuchar primero su propia voz y valorar su propio poder. Y el Islam no es el único caso. El cristianismo también desplazó el centro espiritual lejos de África. Los cristianos africanos deben peregrinarse a Israel o a Roma, lugares que no son africanos. Desde la partida de Cristo hasta hoy, ha habido 266 papas. De ellos, 265 fueron europeos, ninguno africano. Ningún negro tuvo jamás ese papel durante casi 2000 años. ¿Acaso Dios prefiere al blanco? ¿Por qué un continente como África, cuna de la humanidad y de la fe, fue siempre excluido? Esto no es solo historia, condiciona la mente, nos hace ver que la perfección está en lo blanco, que lo sagrado se asocia con Europa, que Dios no eligió un representante negro en 2000 años. Todos son blancos. Y este es un mensaje directo que enseña la supremacía blanca que África debe rechazar. Un negro africano musulmán con un espíritu despierto preguntó a su imam un día: si la Meca estuviera en África, ¿vendrían los musulmanes árabes a peregrinarse aquí? Casi lo llaman infiel. Este condicionamiento mental no se queda con ideas abstractas ni en símbolos religiosos, desciende a la piel, al espejo, al cuerpo, a la forma en que el africano percibe y trata a sí mismo. Cuando durante años se repite de manera explícita o silenciosa que lo blanco es sinónimo de pureza y belleza y valor, y lo negro es asociado a lo negativo, el resultado es devastador. El africano empieza a rechazar lo que es suyo. No es casualidad que millones de africanos, especialmente mujeres, pero también hombres, recurren al aclaramiento de la piel, arriesgando su salud con productos químicos agresivos, solo para parecer un poco más al ideal impuesto. No lo hacen por vanidad superficial, lo hacen porque fueron condicionados a creer que ser más claro es ser más aceptable. En muchas mentes colonizadas, guapo es asociado automáticamente con rasgos blancos y feo con rasgos negros. Una ecuación absurda, falsa, pero profundamente instalada. Ese nivel de ignorancia interiorizada llega a extremos dolorosos. Por ejemplo, aquí en Guinea Ecuatorial
Escucho a menudo a negros un poco claros insultando a otros negros más oscuros con frases como «mírale negro», como si el color natural de nuestra piel fuera un defecto, una ofensa o una vergüenza. Aquí el colonizador ya no necesita hablar. El colonizado se ha convertido en su propio verdugo simbólico. El daño no termina ahí. Hoy muchas mujeres africanas sienten que su belleza natural no es suficiente. Hoy viven acomplejadas, rechazan el pelo afro de negros, rico, diverso, poderoso, y los sustituyen por cabellos importados de blancos, alisados artificialmente, diseñados para borrar cualquier rastro de identidad. No porque el afro sea feo, sino porque durante décadas se le enseñó que lo natural negro o africano no es elegante, no es profesional, no es deseable. Pero esto no es una elección libre, es una elección condicionada. Cuando una niña negra crece sin ver su cabello afro siendo presentado como algo bonito, su piel y sus rasgos representados como bellos, dignos y poderosos, aprende a esconderlos, a corregirlos o a negarlos. Y una civilización que aprende a negarse a sí misma no puede liderar el mundo. Descolonizar la mente no solo es leer libros o cuestionar noticias, es también reconciliarse con el propio reflejo. Hasta que el africano no vuelva a ver la belleza en su piel, en su nombre, dignidad y en sus rasgos, y orgullo en su cabello, cualquier independencia será incompleta. Porque la esclavitud más profunda no es la del cuerpo, es la que hace que el esclavo defienda la cadena y la llame adorno, decía Frank Fanon. África debe despertar y romper la dictadura del pensamiento importado. África no está encadenado solo por la pobreza económica. África está encadenada sobre todo por una pobreza mental inducida, cuidadosamente construida, exportada y reforzada durante décadas. Una prisión sin barrotes, sin soldados visibles, sin látigos pero con ideas, que no nacieron en África pero que gobiernan la mente del africano. Hoy el africano no siempre piensa como africano, piensa como le dijeron que pensara. Los grandes medios internacionales no solo informan, formatean, no solo narran la realidad, la diseñan, no solo muestran a África, la interpretan por ella. Y lo más grave no es que lo hagan, lo más grave es que África lo haya aceptado sin resistencia intelectual organizada. Tomás Sankara lo dijo con claridad brutal: quien te alimenta, te controla. Hoy debemos decir algo más incómodo: quien te informa, te moldea. La colonización más peligrosa no usa armas en nuestros días. Cheikh Anta Diop lo advirtió hace décadas. Un pueblo sin conocimiento de su historia está condenado a desaparecer. África no perdió solo territorios, perdió la narrativa sobre sí misma, perdió el derecho a explicarse con su propia voz, perdió el control de sus símbolos, de su pasado y de su potencial. Y cuando pierdes eso, te conviertes en objeto de análisis, no en sujeto de historia. Hoy el africano consume noticias donde África aparece como el continente del conflicto, el continente del hambre, el continente del caos, el continente que necesita ser salvado. De hecho, en muchas partes del mundo, a día de hoy, se piensa que aún andamos con taparabos. ¿Y quién cuenta estas historias? Casi nunca africanos. ¿Desde dónde se cuentan? Desde redacciones lejanas con agendas que no son africanas. Frank Fanon lo explicó sin diplomacia. El colonialismo no se conforma con dominar al hombre físicamente, busca deformar su alma. Y lo logró. Porque cuando un africano empieza a dudar de su belleza, capacidad, de su cultura, de su inteligencia colectiva, el dominio ya no necesita ejércitos. Hoy África vive bajo una dictadura de pensamiento, la dictadura del pensamiento importado. No es una dictadura con un solo líder, es una red compleja. Medios internacionales, redes sociales globales, influencers sin raíces, modelos de éxitos ajenos, valores empaquetados y religiones impuestas. Hemos caído tan bajo que ya ni siquiera reconocemos nuestra propia caída. El africano moderno, ese que estudió en universidades occidentales, que habla con acento prestado, que mide su valor en leaks, validaciones extranjeras, hoy realiza el acto más trágico de la colonización mental. Rechaza con desprecio
lo que lo sostuvo durante milenios y abraza con fervor lo que busca disolverlo. Rechazamos la poligamía, ese sistema complejo y sabio, donde las viudas tenían protección, los huérfanos tenían múltiples madres, la tierra se trataba colectivamente, los ancianos morían rodeados de familia. Lo llamamos primitivo, opresivo, atrasado, lo escupimos como si fuera vergüenza, pero nunca nos preguntamos quién nos enseñó a avergonzarnos, quién nos puso el espejo distorsionado donde nuestra herencia se vea fea, y simultáneamente abrazamos la homosexualidad, no la diversidad natural que siempre existió en nuestras culturas, sino la homosexualidad activista, importada, empaquetada, financiada por ONGs con agendas demográficas. Abrazamos el individualismo radical que rompe familias, aísla ancianos, convierte hijos en proyectos opcionales, transforma el sexo en entretenimiento, desvinculándolo de la vida. Lo llamamos progreso, derecho, libertad. Lo vestimos con colores de arco iris, mientras nuestros continentes, el que tiene la población más joven del planeta, importa anticonceptivos masivos, lecciones sobre planificación familiar de quienes sufren un invierno demográfico. Se le dice al africano qué es progreso, qué es éxito, qué es democracia, qué es libertad y qué es desarrollo, y casi nunca se le pregunta ¿qué entiendes tú por todo eso? El africano repite narrativas que no le pertenecen. Hoy escuchas africanos defendiendo intereses extranjeros con más pasión que los suyos. Repetimos discursos geopolíticos que no entienden del todo, pero que asumen como propios. China, Europa, Estados Unidos y Rusia, cada uno tiene su relato, cada uno tiene su propaganda, cada uno tiene su agenda. Y África, en medio, aplaude, discute, se polariza, pero no define su propio marco mental. ¡Qué tristeza! La gran guerra mediática por África. Nadie informa gratis. África no vive solo una lucha económica o política, vive una guerra mediática. Y cada mañana millones de africanos se despiertan informándose a través de France 24, RFI, BBC, RT, CGTN de China y Al Jazeera, sin preguntarse una sola cosa esencial. ¿Por qué tantas potencias invierten tanto dinero para informarnos? Francia habla de África a través de RFI, France 24, TV5 Monde, Reino Unido lo hace a través de BBC, Rusia lo hace a través de RT Sputnik, China a través de CGTN África, Qatar lo hace a través de Al Jazeera. Ninguno de estos medios existe por amor a África. Todos son herramientas estratégicas de poder blando. ¿Qué busca cada potencia? Francia busca mantener influencia política, cultural, económica en su antiguo imperio colonial. Reino Unido, preservar liderazgo narrativo global y valores anglosajones. Rusia, romper el monopolio informativo occidental y ganar aliados. China, proyectar una imagen de socio del desarrollo y estabilidad en África. Qatar, influir en el mundo musulmán y en la agenda geopolítica africana. Todos cuentan el mundo desde sus intereses, no desde los africanos. El gobierno francés destina cada año 273 millones de euros a canales internacionales diseñadas estratégicamente para influir en África. 140 millones de euros para RFI, que llega a 40 millones de africanos cada semana. 80 millones de euros para France 24, alcanza 45 millones de personas por semana. 66 millones de euros para TV5 Monde, que toca alrededor de 55 millones de personas cada semana. Por su parte, el canal BBC británico gasta casi 600 millones de euros al año en BBC, con una audiencia semanal estimada en más de 96 millones de africanos. Que África lo sepa, que cuando algo es ofrecido gratis, nosotros somos el producto. Lo que muchos africanos ignoran es que estos canales prácticamente no se siguen en Francia o en Reino Unido. Los franceses que viven en París, Lyon o Londres no saben qué es RFI o France 24 o TV5 Monde, porque estas emisoras no fueron diseñadas para ellos, sino para moldear la mente africana, para colonizar espiritualmente, para condicionar ideas, influir en políticas y determinar cómo el continente ve su propio futuro. Cada noticia, cada imagen, cada narrativa repetida hasta la saturación
instala patrones de pensamientos que pueden limitar la percepción del valor propio, reforzar prejuicios y normalizar la dependencia intelectual y cultural. África necesita despertar de esta dictadura del pensamiento. Necesita reconocer que no solo sus recursos son codiciados, sino también sus mentes. No se trata de rechazar información extranjera por principio, sino de recuperar la soberanía de su espíritu, aprender a cuestionar lo que se transmite y sobre todo valorar su historia, su cultura y su visión del mundo. El despertar africano empieza por comprender que las voces que más escuchamos no siempre buscan nuestro beneficio y que el verdadero poder está en pensar por nosotros mismos antes de aceptar que alguien más decida lo que debemos creer, admirar o tener. El problema no es externo, es interno. Ahora África no puede seguir culpando solo a lo exterior. La dictadura del pensamiento se mantiene porque muchos africanos la reproducen. Medios africanos que copian agendas externas, intelectuales que buscan validación extranjera, líderes que piensan en aplausos internacionales, jóvenes que desprecian su identidad. Patrice Lumumba lo dijo con dignidad antes de ser silenciado. África escribirá su propia historia y será una historia de gloria y dignidad, pero una historia no se escribirá sola. La nueva África empieza en la mente. No habrá una nueva África sin una revolución mental africana. No se trata de rechazar todo lo extranjero, se trata de dejar de obedecer intelectualmente. La soberanía real no es solo territorial, es soberanía informativa, soberanía cultural, soberanía intelectual. Un africano libre no es el que repite lo que oye, sino el que piensa, filtra y decide. Pensar como africano no es pensar pequeño. Aquí hay una gran mentira instalada, que pensar desde África es pensar limitado. Esta es la verdad. Pensar como africano significa pensar desde la experiencia propia, desde la realidad local, desde la historia ancestral, desde la dignidad. Cheikh Anta Diop demostró científicamente que África fue cuna de civilización, no apéndice de nadie. África no necesita permisos para pensar en grande, necesita coraje para dejar de imitar. Y esta es la responsabilidad de una minoría consciente. Toda transformación empieza con una minoría. Hoy la nueva África no nacerá de masas dormidas, sino de minorías despiertas, incómodas, pensantes, personas que cuestionen lo que consumen, analicen la información, lean a pensadores africanos, formen criterio propio. Cuando pienso en la historia de Guinea Ecuatorial, no puedo dejar de reflexionar sobre el poder que tiene la narrativa extranjera para moldear percepciones, incluso entre quienes deberían conocer la realidad de su propio país. Los colonos españoles estuvieron en nuestra tierra durante más de 200 años, robando, asesinando, expoliando nuestros recursos y nuestra dignidad. Cuando finalmente abandonan el país tras la firma de la independencia, dejaron el poder en manos de alguien que no podía guiar a una nación herida, un catequista, Bonifacio Ndwedu, una figura frágil ante los intereses de quienes nos habían colonizado. En aquel momento Guinea Ecuatorial no contaba ni con 5 médicos, ni con cuadros, profesionales preparados, y mucho menos con instituciones capaces de sostener un proyecto de país autónomo y libre. Hoy tenemos universidades, cuadros profesionales de más alto nivel, infraestructura y un desarrollo que no es casualidad. Somos producto de la nueva Guinea forjada por la visión, disciplina y trabajo de nuestros líderes africanos. Si comparamos el crecimiento que ha conocido Guinea en estos 50 años tras la independencia y lo que fuimos hace 200 años colonizados, no se pueden comparar. Y sin embargo, los medios europeos venden otras historias, nos presentan a nuestro país como si fuera incapaz de progresar, como si nuestros líderes fueran villanos y ellos los portadores de la verdad y la justicia. Lamentablemente, muchos compatriotas creen esa narrativa, olvidando la historia, ignorando los logros y los sacrificios que han hecho posible nuestra estabilidad y desarrollo. África no necesita salvadores, necesita conciencia. El africano debe dejar de pensar soluciones importadas. Ningún imperio piensa por el bien de otro pueblo. Una de las maldiciones que hoy pesa sobre África
es que hemos aprendido a menospreciar a nuestros propios ancestros. Hemos aceptado burlarnos de nuestra cultura, insultar nuestras tradiciones y olvidar a quienes nos precedieron, mientras otros pueblos, rusos, chinos, árabes, israelitas, honran a los suyos con flores, llamas eternas y ceremonias, monumentos de respetos que mantienen viva la memoria de su identidad. ¿Dónde está la tumba de Yimandong hoy en día? ¿Dónde está un monumento suyo en alguna de nuestras capitales? El africano, en cambio, es el único capaz de denigrar a sus propios antepasados, de olvidar sus raíces y negar su historia. Esto no solo es un error cultural, es una forma de sometimiento espiritual, un condicionamiento que nos hace dudar de nuestro valor y de nuestra capacidad de crear grandeza. Esto debe acabar. África debe reconocer, honrar y celebrar su pasado, porque solo quien respeta sus raíces puede construir un futuro digno, fuerte y soberano. Si este mensaje resonó contigo, no te quedes aquí. Sígueme en todas mis redes sociales como Rubén Evoy. En Instagram, Rubén Evoy, TikTok, Rubén Evoy, YouTube, Rubén Evoy.